¿Qué tal, chavos? Buenos días. Espero que estén disfrutando de su cuarentena, ¿verdad? No, para nada. Pues nuevamente traemos un tema distinto a tu programa, el cual es muy importante ya para ir finalizando nuestro módulo. En atención a tu necesidad de aprender de manera distinta o con un video de un servidor, pues voy a tratar de hacer lo mejor posible. Recalcando y subrayando que necesitamos la interacción de los alumnos que no han estado cumpliendo. Requerimos sus trabajos para que este nuevo parcial, este segundo parcial, sea todo un éxito con estos tipos de herramientas y materiales que se te han proporcionado. Y como siempre ha sabido, pues siempre tengamos la oportunidad de poder apoyar esa parte o entender esa parte de no tener una herramienta de internet o una llamada herramienta computadora, sin problema estás o puedes hacerlo en tu cuaderno. Y bueno, el tema del día de hoy es funciones inversas. Cabe resaltar que debemos de entender primeramente, como siempre lo hemos manejado en nuestros cursos, en la extraña situación de un aula, ahora es virtual. Y bueno, sabiendo que la principal indicación de una función inversa, sabemos que la función está representada por una f de x. X es un valor que desconocemos. Hasta el momento ya eso ya lo definimos. Es una función y f exponente menos 1 de x es su función inversa. No quiere decir que es un exponente, para nada. Es decir, si yo tengo que f de x es igual a 1, su f o su función inversa f menos 1x será igual a menos 1. Es completamente lo contrario. ¿A qué nos asemeja las funciones a un plano cartesiano? Si hay un valor positivo, su inversa es negativa. Si el valor es negativo, su inversa es positivo, sujetándonos a los cuatro cuadrantes del plano cartesiano. Aquí tarea es saber y aprenderse cuáles son sus valores de este plano cartesiano. Otra regla que seguía o se ha visto en los materiales que te he compartido, ¿sí? El valor de x está dado por el inicio, el origen, que es 0, y a partir de ahí, en el método gráfico, la representación de la función, se le asignan los valores a x, y lo que estamos calculando en la inversa es el valor de y. Y para esto, pues vamos a definir qué es esta función. Función de x. Con la función inversa tenemos al conjunto A, al conjunto B. Todo lo que esté representado por el conjunto A, su inversa va a ser lo contrario, f de x. Su contrario, que en el sentido de regresión o opuesto, es f menos 1 de x. Esa es la explicación gráfica. La explicación teórica. Definición. Una función se llama inversa o recíproca, lo subrayo, ajá, de una función f a una nueva función cuyo dominio es la imagen de la función inicial. Cuando dicen función, es lo que se proyecta del lado contrario. Si tu función original llamada dominio está en el cuadrante 2, tu cuadrante recíproco inversa se irá al cuadrante 1 con signo contrario. Y así en todos los cuadrantes del plano cartesiano de la función lineal. Y su imagen es el dominio de la función inicial. Es decir, si la función g, por nombrarla g, es la función inversa de f, entonces se cumple si f de b es igual a a, la inversa entonces será g de a es igual a b. Es decir, hay una reciprocidad, hay una inversa. Puedo decir a, b o b, a. Y con eso cumplimos qué es la función inversa. ¿Sale? Para esto también te pide definir propiedades. Vamos a tomar nota de propiedades de las funciones inversas y a respetarlas porque es nuestro límite para poder entender esta parte. Primer propiedad. La primera propiedad coincide con la que
habíamos visto anteriormente la función compuesta. Si realizamos la función inversa de una composición de funciones, obtenemos la composición de sus inversas, permutando el orden de la composición, respecto a la composición. Y si tengo G o F a la menos 1, ¿sí? Respeto la estructura al hacer la composición de su inversa. F menos 1 o al exponente menos 1 o G menos 1. Respetando entonces esta estructura obtenemos nuestra composición. La número 2 está en la siguiente página. Si hacemos la inversa de f exponente 1 a la potencia menos 1 igual a f, una función obtenemos la función inicial. Es decir, todo lo que está en este miembro es la inversa del miembro que está de este lado. No porque no lo tenga, ya está gráficamente colocado o implícito. 3. La composición de una función y su inversa nos da la función identidad. Si componemos una función, su inversa nos da una función de identidad, o que es lo mismo, pero vamos a llamarlo con signo contrario. La función inversa no siempre existe. Este es un error. Dependiendo nuestra estructura de una ecuación, pues no siempre vamos a tener la inversa y hay que tener cuidado. Si una función es continua, también lo es su inversa y viceversa. Si la inversa derivable, también lo será la función inicial. Analógicamente, si una función es derivable, su inversa también lo es y viceversa. Es decir, a cada situación que demos en una función, su inversa va a respetar su estructura y su contenido y la variable que vamos a manejar, ¿sí? Regresamos al concepto anterior y a la información en esta página para ver otro tipo de concepto. Es importante resaltar que estos materiales ya los tienes en Schoology y pues nada más los estoy recomponiendo o remanejando. Tenemos lo siguiente. Sea f una función biyectiva. Aguas aquí, las funciones inversas solo pueden ser aquellas funciones que en su clasificación son biyectivas. Si no son biyectivas, como lo dice el video y los materiales que te he pasado, no se puede efectuar. Con dominio A y rango B, entonces su función inversa es f, a la menos 1 tiene un dominio B. Ajá. Y rango A y está definida por quién. Esta es nuestra estructura principal. F de X es igual a Y tal que F a la menos 1 de Y es igual a X. Si tú te das cuenta, lo que te tratan de explicar es que esta parte de aquí es lo mismo de acá, pero con la función inversa quiere decir que adquiere un valor negativo para que sea completamente lo mismo y que sea a su vez su espejo, ¿sale? Para cualquier Y en B. Veamos la relación entre el dominio y el rango de la función y su inversa. En este caso, manejamos los dos conjuntos A y B, manejamos conjuntos A y B, y decimos, como lo dice también el video, X en función de Y igual a F de X es el resultado que produce el valor de X, es lo que representa en el conjunto B, y produce este resultado, como lo dice el video también nos dice que si yo elijo B igual a rango de F, dominio de F menos 1, es lo que me producen los valores del conjunto A, es decir, de aquí positivo a negativo y de negativo a positivo. Es el recorrido también de tu gráfica, ahí aguas con la representación. Y bueno, vamos a continuar. Es importante mencionar que todas las funciones tienen inversas, solo las funciones biyectivas. Ya lo comentamos. Pasos para resolver
nuestras funciones inversas. Te lo quiero dejar muy en claro, respétalos, considéralos y son todos estos. Este es tu paso general, creo que si lo seguimos y sabemos qué hacer en cada uno de ellos, no hay mayor problema. Número 1, escribir y igual a f de x, es decir, escribir si me dan la función f de x igual a tal, yo voy a escribir que y es igual a f de x, es decir, mi ecuación la pongo del lado izquierdo y el f de x del lado derecho. Despejar x en la función de y. Paso número 2, intercambia y, o sea, y y y. La ecuación resultante es y igual a f menos 1 de x. Esto se obtiene al final. Comprobar el resultado usando la propiedad de la función inversa, f menos 1 exponente por f de x, ahí multiplicando igual para toda x y en a. Es decir, el valor de el valor de x lo voy a colocar en mi estructura del punto 4 para comprobar x para toda en x en a. Entonces, en el video, bueno, vamos a ver varias cosas en el video que ya les sugerí, la página también. Esa es otra situación. ¿Cómo podemos graficar? Referente a este paso, la gráfica de f-1 se obtiene al reflejar la gráfica de f en la recta y. X, por ejemplo, veamos la gráfica de la inversa. Aquí, ¿qué pasa? Hicieron un trazo en incluso lo voy a hacer aquí. Ajá. Donde dice los valores de x y y. Recordándote, los valores de x tú los asignas y empezamos por el origen. Cuando x vale 0, ya que es igual a sustituir los valores de la función o la ecuación inicial. Ahí simplemente digo, cuando x vale 0, y si yo tuviera aquí una ecuación, pongo el valor de 1, ejecuto mi ecuación inicial y me va a dar un valor, por ejemplo, me puede dar 1. Y estos puntos son los que me van a dar el origen o las formas en mi plano cartesiano. Me va a dar la forma de mi recta. Puede ser así. Su inversa puede ser ajá. ¿Sí? La inversa de este puede ser este. Y así sucesivamente obtenemos las inversas con esta asignación gráfica que también se puede hacer en GeoGebra sin problema. Pasamos a la siguiente página. Las características ya las vimos. Aquí gráfica de una función inversa. La gráfica es lo que estábamos mencionando. La gráfica de una función inversa, si la gráfica de una función f y la de su inversa g son simétricas respecto a la bisector del primer y tercer cuadrante, es decir, la recta y igual a x, como podemos ver en la siguiente imagen. Esta gráfica de la función inversa es lo que te comento. Si inicialmente tu ecuación y igual a f de x, ¿sí?, es la roja, la imagen inversa es la verde, trazamos que y es igual a x en esta línea recta, punteada. Eso significa que hay una ecuación donde y es igual a x, es esta, y a partir de esta se genera la imagen que es la inversa. Por lo tanto, si MB es el punto de f, y por tanto sabemos que M' es igual a AB, será un punto de G. Entonces las pendientes de las tangentes de M y M' son inversas. Es decir, si la pendiente de la tangente es M minúscula, entonces la pendiente de la tangente M' será 1 sobre M. Observar, recordar que no es lo mismo la función inversa que la inversa de una función. Ahí tenemos que tener cuidado con esas dos acepciones. Definitivamente, como en el video también que te mandé en la página, incluso maneja dos situaciones gráficas y que te aclara, ¿no? Si yo tengo mi origen de mi función a, b, la inversa será b, a.
¿sí? Y aquí solo necesitamos el puro punto de origen. No necesitamos otras coordenadas. Sin embargo, como lo menciona también en el video, podemos tener sucesivos puntos que vamos a ir trazando, como lo acabo de decir, a través de una representación de X y me va dando la forma de mi función. Cuando x1 vale 1, voy representando mis puntos a razón de sustituirlos en mi ecuación y eso me va a dar la figura de mi función en el plano cartesiano. Entonces, fácil, se ve sencillo. Vamos a ver un ejemplo de calcular nuestras funciones gráficas, pero a través de términos algebraicos. Este es otro ejemplo. El origen, como te lo decía, ¿no? El origen está dado por pares ordenados de datos, el par ordenado A, B y el par ordenado B, A. Y si te das cuenta, a través del cálculo de nuestra ecuación principal y asignarle valores tanto a X como a Y, calculando a Y, vamos a ir obteniendo puntos sucesivos, por ejemplo el punto 2, vamos a obtener el punto, tal vez, acá nos saltamos hasta el punto 5, no, vamos a manejar el 2,6, aquí está, sí, es lo mismo, y otro que intersecta, que alcance a intersectar, pues sería el otro 3,11, ¿sí? Estamos haciendo pares ordenados, de tal forma que estos son los mismos que tenemos acá. Entonces hay una simetría, hay una situación de función inversa. Pero bueno, seguimos con la página siguiente. Pasos para calcular una función inversa, que lo voy a hacer un poquito más grande para que tú lo veas. Vamos a respetarlos también, vamos a analizarlos detenidamente. Entonces decimos que para poder calcular una función inversa debemos de seguir los siguientes pasos. Esto es algebraicamente los pasos que debes de respetar. 1. Realizamos un cambio de variable cambiando y por x y viceversa. Recordar que y es igual a f de x. 2. Una vez que hayamos cambiado las variables, tenemos que despejar la variable en función de x. El resultado final es la función inversa que hemos buscado. Por último, vamos a realizar ejemplos que vamos a trabajar cortos y concisos, muy sencillos. Luego entonces hallar la función inversa de f de x igual a 3x menos 5. Número 1. Dice, vamos a seguir los pasos anteriormente descritos. Antes tendremos en cuenta que f de x es igual a y, es decir, ambas son iguales, por lo tanto empezamos nuestros pasos a partir de la siguiente función. Ya tenemos y igual a 3x más 5. Primer paso. Esta es mi estructura, la que voy a empezar a efectuar. El primer paso será, hacemos el cambio obteniendo x igual a 3y más 5. ¿De qué te diste cuenta? ¿De qué te diste cuenta en este primer paso? ¿Sí? En este primer paso, ¿de qué te diste cuenta? Los valores se invierten. Si era y, lo cambio por x. ¿Sí? Si era x, lo cambio por y. Y el término independiente quedó completamente igual. 2. Despejamos y en la función de x. Ajá, ya nuestra siguiente operación vamos a despejar aquí. Entonces 3y, pasa del lado izquierdo, igual la x pasa al lado derecho y el 5 con signo negativo. De tal manera que tenemos ahora que y es igual a x menos 5 sobre 3, porque si está multiplicando de este lado 3, el 3 pasa dividiendo. Por lo tanto,
la función inversa, si ya tenemos y es igual a x menos 5 entre 3, ¿sí? Por lo tanto, la función inversa, ¿a qué va a ser igual? La función inversa va a ser igual, hasta la voy a poner en otro color, a y igual a x menos 5 entre 3. 3, ¿ok? Esa es mi función inversa. Tengo que identificar cuál fue la ecuación principal para no confundirme. La ecuación principal pues fue esta de aquí. Ahorita la voy a volver a colocar. Sí, la voy a colocar con otro color. X es igual a 3y más 5. Esa era la original, la inversa es esta, que se convierte en esta situación. Ahora hasta aquí ya lo logramos. Aquí a partir de este punto podemos comenzar a graficar. Nada más recordando en qué ecuación voy a sustituir los valores. Y listo, ese es mi primer ejemplo. Vamos a ver otro para que quede mejor comprendido. Tenemos a la siguiente ecuación, f de x igual a 2x más 3 sobre x más 1. Esta es mi ecuación principal. Calcula la siguiente función inversa. Realizamos x igual a 2y, ahí hacemos la inversa, ¿no? Más 3 sobre y, en lugar de x es y menos 1. En lugar de x, aquí arriba en el numerador es y. Y hacemos el cambio de y por x. Aquí te lo explica de manera individual. Coloca lo que tiene originalmente. Ajá, x igual a y menos 1 igual a 2y más 3. Este de aquí está del lado derecho, este de aquí está del lado izquierdo y simplemente la x de aquí la deja en este punto. Y hace las operaciones correspondientes. Ajá, x por y, xy, x por menos 1 menos x. Ajá, esto queda igual y va al primer paso. Luego queda igual xy menos 2y. Lo pasamos con signo contrario. Ajá, pasamos con signo contrario el 2y aquí. Y la x la pasamos para acá con signo positivo. Bajamos el 3. Y nos queda xy menos 2y igual a x más 3, donde separa o factoriza y por x menos 2 es completamente lo mismo tanto arriba como abajo. Y finalmente bajamos el x más 3, bajamos la y, si está multiplicando, pasa dividiendo. Y bajamos el x más 3 otra vez, x más 3 sobre x menos 2. Y ahora el siguiente paso nos exige despejamos la y. Este 2, paso número 2, es lo que quedó aquí. Ajá. Y ahora decimos que la función inversa es f al exponente 1 de x es igual a x más 3 sobre x menos 2. Y aquí ya tenemos nuestro resultado, que es lo que nos están pidiendo. Como verás, pues es muy sencillo. La verdad es que comprendo esta parte como la más sencilla de todas. Seguimos. Ya aquí nada más obtener el método gráfico. Lo puedes hacer en GeoGebra, lo puedes hacer manualmente. Manualmente, pues acuérdate, asignamos valores a X, resolvemos la ecuación en Y con valores, es decir, también
Cuando x vale 0, y vale 1. ¿Por qué? Porque yo estoy asignando un valor a y de espejo. En esta ecuación le agrego, por ejemplo, el 1. 1 más 3 serían 4. 1 menos 2 menos 1. Entonces hago la división y esa es mi representación en mi eje. Y voy asignando a los valores de x y a los valores de y, dependiendo la solución a la que yo llegue en mi ecuación de función inversa. Y así voy obteniendo la figura de mi función en un plano cartesiano. Y como verás, pues es demasiado sencillo, y mucho más usando GeoGebra es mucho más sencillo. Y bueno, pues espero que con los ejercicios y los videos que te sugiero, así como las páginas de internet que consultas, te quede muy claro. Esto es todo con las funciones inversas. Ya di la explicación gráfica y la explicación algebraica. Gracias.